La tabla periódica como la conocemos hoy en día no es igual a como fue en sus principios. Esta pasó por una serie de cambios para llegar a lo que es hoy en día. Es por eso que el día de hoy te presento la tabla periódica y su evolución al paso de los años. El elemento químico es una sustancia definida por un conjunto de átomos que tienen igual cantidad de protones en su núcleo, llamado número atómico. Se considera un elemento químico a la forma más simple de una sustancia, o sea, una sustancia que ninguna reacción química logra descomponer más. Entonces la tabla periódica o la tabla periódica de los elementos viene siendo aquel registro organizado de los elementos químicos según su número atómico, propiedades, características y como sabemos nos muestra todos los elementos que conocemos. Para empezar, se podría decir que el primero en organizar los elementos químicos sería John Berzelius, químico sueco considerado uno de los padres de la química moderna, quien en el año de 1814 clasificó los elementos según su electronegatividad. En el año de 1815 llegaría William Proust, químico, físico y teólogo natural inglés, quien propuso organizar los elementos químicos en base al hidrógeno. Por ahí del año de 1820, el químico alemán Johann Dober-Heiner clasificó a algunos elementos en grupos de tres denominados tríadas, ya que tenían propiedades químicas similares. Por ejemplo, en la tríada cloro, bromo y yodo, notó que la masa atómica de bromo estaba muy aproximada al promedio de la masa de cloro y de yodo. Desafortunadamente, no todos los elementos se agrupaban en tríadas y sus esfuerzos fallaron para proponer una clasificación de los elementos. En 1863, el químico inglés John Newlands clasificó los elementos establecidos en varios grupos, proponiendo la ley de octavas, conformado por elementos de masa atómica creciente, donde ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica de los elementos organizada en orden creciente de masa atómica. Al mismo tiempo, Lothar Meyer, químico alemán, publicó su propia tabla periódica con los elementos ordenados de menor a mayor masa atómica. Mendeleev organizó su tabla en filas horizontales, dejando espacios donde debían incorporar algunos elementos que aún no habían sido descubiertos. En esta organización, Mendeleev visualizó un patrón aparente: elementos con propiedades químicas similares aparecen en intervalos regulares o periódicos en las columnas verticales de la tabla. El respaldo a las predicciones de Mendeleev se produce tras el descubrimiento del galio, escalio y germanio entre 1874 y 1885, localizándolos en aquellos espacios vacíos, lo que dio aún más valor y aceptación en su tabla periódica en la comunidad científica. En 1915, un químico inglés, Henry Moseley, mediante estudios de rayos X determinó la carga nuclear, número atómico de los elementos, reagrupándolos en orden creciente de número atómico, tal como la conocemos hoy. Hoy en día, la tabla periódica está compuesta por 118 elementos químicos, de los cuales 26 han sido obtenidos en laboratorio, y estos están divididos en 18 grupos, 7 periodos, bloques y por metales, metaloides y no metales. Espero que con este video hayas podido entender y saber un poco más sobre todo lo relacionado de la tabla periódica. Sería todo de mi parte. Yo soy Gerardo García y muchas gracias por tu atención.